Profesora, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que me esté visualizando. Me permití enviarle este video, pero también la liga para que usted lo pueda ver en YouTube. No sé en dónde lo esté viendo, pero de igual manera espero que se vea con claridad. Lo que pasa es que traté de mandárselo ahora sí que de todas las maneras que pude para estar segura porque adjunté mi documento en el apartado de entregables, pero me pasó lo que nos había comentado usted, que yo creo por lo pesado que es el documento, pues me cambió todo mi formato, entonces los audios no se pueden reproducir. Y también traté de mandarle el link, pero ahora sí que hice pruebas para yo también estar segura de lo que estaba mandando. Pero a la hora de yo abrirlos, mis audios me aparecían en cero. Entonces, pues dije, mejor también lo grabo así. Y pues igual para que usted lo pueda ver. ¿Ok? Entonces, sin más que agregarle, a continuación la dejo con mi presentación. Primeramente tenemos mi portada. A continuación tenemos la introducción, que esta pues no sé si guste pues ponerle pause para que la lea o sí, mejor para que pues no la vaya yo a leer mal, porque igual ahorita le confieso ya me agarraron los nervios porque pues no he podido subir mi trabajo, pero pues espero que todo esté bien y que este método sí funcione. Luego tenemos mi primer mapa mental y pues la dejo con los audios. Profesora, es un gusto saludarle. El primer tema de mi mapa mental es el de juicios de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos. Estos son procedimientos legales que se llevan a cabo cuando se causa un daño o un bien ajeno por accidente de tránsito. Se llegan a aplicar cuando el daño se causa a un bien mueble o inmueble ajeno a nosotros. Asimismo, cuando se está bajo el influjo de alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas. En el caso de la Ciudad de México, este procedimiento se encuentra regulado en el capítulo cuarto del título séptimo del Código de Procedimientos Civiles, en el cual los jueces de lo civil de cuantía menor sean los cargos de conocer de estos procedimientos. Ahora, respecto a las etapas, primeramente tenemos la admisión de la demanda, que en este punto se admite la radicación del expediente y la admisión de la demanda, asimismo la orden de embargo. En el punto número 2 tenemos la contestación de la demanda, en la cual el demandado contestará la misma en un plazo máximo, no máximo de 3 días. En el punto número 3 tenemos la audiencia de pruebas y alegatos. Esta se celebrará junto con pruebas y alegatos, en los cuales ya sea que el causante tanto como el afectado presentarán sus pruebas para que el juicio lleve un orden cronológico y conforme a estas pruebas, por ejemplo, si el, el causante iba pues bajo efectos de alcohol o no, pues él tendría que probar pues entonces ante el juez que iba ahora sí que de manera normal, pero fue un accidente. Y tanto como el afectado también tendrá que demostrar que él tampoco iba bajo ningún efecto de alcohol ni de nada. Entonces, ya en el punto 4 tenemos la emisión de la sentencia en la que el cual el juez emitirá la sentencia definitiva en un plazo de 30 días hábiles. Y como ya sabemos, los daños pueden ser físicos o materiales. En caso de que sean físicos, estos se tramitarán bajo el tipo penal de lesiones mismos que se prevén en la legislación punitiva correspondiente. Los materiales, los cuales en materia local tienen su primera instancia en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Asimismo, nuestro Código Penal nos menciona
en su artículo 135 que se perseguirán por querella las lesiones simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días, así como las lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos, siempre y cuando solo sean los siguientes casos: que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en estado de ebriedad, bajo el flujo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Asimismo, que el conductor haya abandonado a la víctima. Y como ya sabemos, los daños pueden ser físicos o materiales. En caso de que sean físicos, estos se tramitarán bajo el tipo penal de lesiones mismos que se prevén en la legislación punitiva correspondiente. Los materiales, los cuales en materia local tienen su primera instancia en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Asimismo, nuestro Código Penal nos menciona en su artículo 135 que se perseguirán por querella las lesiones simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días, así como las lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos, siempre y cuando solo sean los siguientes casos: que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en estado de ebriedad, bajo el flujo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Asimismo, que el conductor haya abandonado a la víctima. También dentro de nuestro Código Penal se nos menciona en el artículo 140 algo muy parecido. En este dice: cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente en los siguientes casos. 1. Que el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares. 2. Que no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. Asimismo, cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones 5 y 7 del artículo 130 de este Código, cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar. También servicio de transporte de personas de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia, a que se refiere la fracción 7 del artículo 138 de este Código. La pena aplicable será de 2 años, 6 meses a 8 de prisión. Además, también mencionar que se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga, o si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza. Para la contestación de la demanda, se tendrá 3 días para que el demandado dé contestación a partir de la notificación personal. Se tendrá 10 días, pero se podrá diferir en un plazo no mayor al establecido en caso de que no fuese posible desahogar todas las pruebas, y 30 días para que el juez emita la sentencia definitiva. La audiencia de pruebas y alegatos es una etapa del proceso judicial en la que las partes presentan sus pruebas y argumentos ante el juez. Primeramente tenemos la audiencia de pruebas. En esta etapa las partes actúan los medios probatorios que ofrecieron en la etapa postulatoria. Asimismo, el juez admite los medios probatorios al momento de calificar la demanda, y el objetivo es que las partes presenten sus pruebas ante el juez para influir en su ánimo para que emita la sentencia o fallo correspondiente. En el número 2 tendríamos la audiencia de alegatos, que en esta etapa las partes presentan sus argumentos para persuadir al juez de la posición de la parte que lo representa o que lo presenta.
El objetivo es que las partes expresen las argumentaciones tendientes a demostrar que han quedado probados los hechos. Asimismo, los alegatos son presentados por abogados, quienes son los representantes legales de las partes en un juicio. Y después de que se presenten los alegatos, el juez o jurado considera la información presentada y toma una decisión. En nuestro mapa número 2 tenemos el tema de juicio concursal civil. El procedimiento concursal civil es aquel que se inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia no pudiendo hacer frente a sus deudas. El primero de los requisitos es la existencia de un deudor. Asimismo, este puede ser una persona física o jurídica. En el segundo requisito tenemos que el deudor se debe de encontrar en situación de insolvencia, ya sea actual o inminente. Ya que sabemos, esta se entenderá que es insolvente y que no puede cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones exigibles. Asimismo, la insolvencia habrá de ser probada por quien la alegue. En primera instancia, como sujeto tenemos al deudor, quien puede ser una persona física o jurídica, como ya habíamos mencionado. Asimismo, se debe de encontrar en situación de insolvencia actual o inminente y no puede cumplir con sus obligaciones exigibles. En segunda instancia tenemos a los acreedores, quienes son las personas que tienen un derecho de crédito a favor y pueden exigir el cumplimiento del deudor. Esto debido a que se encuentran afectados por la insolvencia o crisis económica de una empresa. En la instancia 3 tendríamos al juez, quien es el órgano que conoce del asunto y asimismo estudiará la solicitud y dictará una resolución declarando el concurso o desestimando la petición. Ya como por último tendríamos la administración concursal, quien es uno de los órganos del proceso concursal. En el Código Civil Federal se nos menciona en su artículo 2964 que el deudor responderá del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. En el artículo 2965 menciona que procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles líquidas y exigibles. El artículo 2966 menciona la declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquier otra administración que por la ley le corresponda. Su artículo 2967 menciona que los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este título. Y su artículo 2968 nos menciona que el deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estime oportunos, pero esos convenios se harán precisamente en junta de acreedores debidamente constituida. Asimismo, mencionar que los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. En la etapa número 1 tendríamos la declaración de concursos en la cual el juez estudiará la solicitud y dictará una resolución declarando el concurso o desestimando la petición. La fase número 2 será para la determinación de las masas activa y pasiva. Y asimismo se clasificarán los créditos, en este caso deudas, que existen, diferenciando entre especiales, generales, ordinarios y subordinarios. En la etapa número 3 tenemos la solución del concurso, en sus formas ordinarias de convenio y liquidación. El objetivo de esta fase es satisfacer los créditos, lo cual se podrá hacer mediante un convenio con los acreedores, que en este caso el convenio anticipado de sustancias, paralelamente a la fase común, cuyo contenido puede ser una rebaja de los créditos y o emplazamiento para su abono, o bien la liquidación que consiste en la realización de los bienes del deudor común y pago a los acreedores hasta donde alcance el importe obtenido. Todo esto conforme a las preferencias que correspondan a los créditos.
En las funciones de la administración tenemos 6 puntos. El primero es intervenir en los actos del deudor. El segundo, sustituir al deudor en la administración de sus bienes. Tercero, elaborar un informe sobre la masa activa y pasiva del concurso. Cuarto, redactar el informe de la administración concursal. 5. Pronunciarse sobre la inclusión de todos los créditos. Y número 6. Clasificar los créditos en privilegiados, ordinarios y subordinados. Para nombrar a un administrador concursal tenemos 3 puntos claves. En el primero se nos menciona que en todos los procedimientos concursales, a excepción de los concursos sin masa, podrá ser nombrado administrador. Número 2. En los concursos voluntarios interviene y supervisa las facultades patrimoniales del deudor. Y número 3. En los concursos necesarios sustituye al deudor en la administración y disposición de su patrimonio. Y bien, ya para finalizar tendríamos nuestro último mapa mental, el cual es sobre los juicios sucesorios. Primeramente tenemos que estos juicios son un procedimiento legal que se lleva a cabo para repartir los bienes de una persona fallecida entre sus herederos y se debe de hacer ante un notario. Esto prácticamente como para que al momento de que la persona fallezca, el proceso sea un poquito más rápido, porque muchas veces no se deja un testamento previo, lo cual a la larga puede generar un poquito más de tiempo para repartir sus bienes debido a que muchas veces quizás su abogado o la persona que se está encargando no tiene conocimiento de que si la persona era casada, tenía hijos, entonces se tiene que hacer como que toda una investigación para ahora sí que llegar a los herederos. Y como ya sabemos, existen 2 tipos. Primeramente tenemos el juicio de sucesión testamentaria. Este es un proceso legal que se lleva a cabo para repartir los bienes y derechos de una persona fallecida, pero de acuerdo a lo establecido en su testamento previamente hecho ante un notario. Y en segunda instancia tendríamos el juicio de sucesión intestamentario. Este es un procedimiento legal que se lleva a cabo cuando una persona fallece sin testamento. Este proceso permite que los herederos reciban los bienes de una persona fallecida. Entonces, aquí es como mencionaba al principio. Al no existir un testamento previo, pues se batalla un poquito más, pero a final de cuentas sí o sí se tiene que llegar a los legítimos herederos. Asimismo, también debemos de tener en cuenta por qué es importante el testamento. Esto debido a que este documento nos garantiza que la voluntad del fallecido se cumpla. Asimismo, evita conflictos entre los herederos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque se me hace un punto muy importante, ya que muchas veces no existe un testamento, sobre todo como que las personas que a lo mejor no tienen el conocimiento de que pueden realizar este documento, entonces como que ya al momento de que la persona fallece, como que toda la familia se viene encima, entonces como que todos quieren reclamar los bienes de la persona, pero realmente no funciona así, porque en caso de que no existiera un testamento previo, pues se tendrían que hacer investigaciones para ver si la persona fallecida tenía una pareja, ya sea esposa, por lo general, tiene que ser su esposa, y si no, pues cónyuge, pero con la que haya vivido más de 20 años. De no existir ni el cónyuge ni la esposa, pues entonces se tendría que recurrir a los hijos, ¿ok? Entonces, en el punto número 3, el testamento nos permite gestionar los bienes de menores de edad o incapaces. ¿Esto a qué nos referimos? Muchas veces una persona hace su testamento, pero pues, por ejemplo, si tiene hijos como menores de edad, pone como a una tercera persona que como que administre los bienes del menor hasta que éste cumpla la mayoría de edad. Y ya cuando cumpla la mayoría de edad, entonces él va a poder hacerse cargo de sus bienes ya
sin la tercera persona. ¿Ok? Entonces, en el punto número 4, el testamento evita que la herencia quede paralizada. Esto a que nos referimos es como lo que ya mencionábamos antes. Al no tener un testamento, la herencia puede quedarse pues parada un periodo de tiempo pues largo en lo que a lo mejor se investiga si hay familia de por medio o en su caso si hay herederos de por medio. Y en el punto número 5 nos menciona que el testamento impide que los bienes pasen a manos de personas no deseadas. Entonces, debemos de tener en cuenta que el testamento es un acto personal, revocable y libre. ¿A qué nos referimos con libre? En este aspecto debemos de tener en cuenta que es un documento libre porque podemos cambiarle o hacerle varias modificaciones a lo largo pues de la vida, vaya, de la persona que lo esté realizando. Porque muchas veces a lo mejor la persona pone como heredero a ciertas personas, pero ya después como que quiere modificarlo o ya no quiere que esas personas se hagan pues cargo de sus bienes, entonces pues tiene derecho a modificarlo y pues eso es un acto libre de la persona que lo está realizando y puede hacer las modificaciones que quiera cuando quiera. Bueno, aquí como ya vimos son bastantitos artículos, pero trataremos de resumirlos lo más que se pueda. En el artículo 1262 nos menciona que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto, pero así también se heredan derechos y obligaciones. Con esto nos referimos a que si el fallecido tenía deudas o obligaciones por cumplir, la persona que está heredando los bienes también heredaría estos derechos y obligaciones, por lo cual debería de cumplir con todo lo que el fallecido haya dejado pendiente, por así decirlo. En el artículo 1263 nos menciona que la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. Primeramente tenemos la testamentaria, que es como ya mencionábamos, cuando existe el testamento previamente realizado ante un notario. Y la segunda sería la legítima, que es cuando no existe el testamento o en su defecto es nulo. En el artículo 1264 tenemos que el testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. El artículo 1265, el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Con esto nos referimos que la persona que está heredando prácticamente nada más va a disfrutar de estos bienes hasta donde le den, por así decirlo, hasta donde le alcancen, y ya de ahí pues ya ahora sí que ya él sabrá si lo supo administrar y si no, pues esos bienes pues ya se terminan perdiendo. Mm, en el artículo 1266 nos menciona que el legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador. El artículo 1267 nos dice que cuando toda la herencia se distribuya en alegatos, los legatarios serán considerados como herederos. Artículo 1268. Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios parecieren en el mismo desastre o el mismo día sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo. Disculpe. Y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o alegato. El artículo 1269 nos menciona que a la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común. Artículo 1270. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. El artículo 1271 nos menciona que que el legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como al día cierto, desde el momento de la muerte del testador.
El artículo 1272 nos menciona que el heredero o legatario puede enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de aquel a quien hereda. Aquí este artículo está un poquito larguito, así que nada más vamos a resumirlo. El artículo 1273 nos menciona que el heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario debe modificar a sus coherederos por medio de notario. Esto nos referimos a que si quiere vender, o sea, como que, digamos, le heredaron parte de una empresa, pero hay más herederos, entonces él tendría que consultarlo para ver si todos están de acuerdo y pues las cosas se hagan así para entonces de cierta manera como cambiar de, de dueño, digamos. Asimismo, el artículo 1274 tiene algo que ver con el anterior, ya que en este nos menciona que si dos o más coherederos quisieran hacer uso del derecho del tanto, se preferiría al que representa mayor porción en la herencia, y si las porciones son iguales, la suerte decidirá quién usa el derecho. Con esto nos referimos a que muchas veces em, hay una persona que hereda más, pues más bienes que los demás, entonces como que este tiene un poquito más de poder sobre el testamento, sobre si se puede modificar o no, pero si dos personas igual herederos, bueno, coherederos, quisieran una modificación al testamento, pues tendrían que estar en partes igualitarias al que tiene mayor derecho. Y ya por último, el artículo 1275 nos menciona que el derecho concedido en el artículo 1273 cesa si la enajenación se hace a un coheredero. Finalmente, como ya habíamos mencionado al principio, otras personas que pueden comenzar un juicio testamentario son los cónyuges, legatarios, que son personas con derechos a un bien en concreto del testamento, o bien el Ministerio Público. Aquí rápidamente solamente mencionar que los cónyuges podrían pues comenzar el juicio de testamento debido a que pues la persona fallecida es su cónyuge, entonces de cierta manera pues sería como heredero directo, digamos. Entonces, los legatarios, pues ellos tendrían como por qué comenzar el juicio, ya que, pues a final de cuentas, tienen el derecho a, pues sí, como dice, a un bien en concreto del testamento. O sea, deben de ser incluidos. Y el Ministerio Público pues entraría aquí como en el juicio del testamento debido a que pues de no existir heredero alguno, ellos tendrían que hacer investigaciones para si de verdad no existe ningún heredero, pues ver qué procedería con todos esos bienes. Y bueno, profesora, esos fueron mis 3 mapas mentales. Aquí ya solamente le dejo mi conclusión. De igual manera, pues para ya no hacer tan largo el video, si gusta ponerle pause. Y finalmente, mis referencias en formato APA. Y pues nada, profesora, hasta aquí mi entregable número 1. Espero tenga un buen inicio de semana y me quedo al pendiente de mi calificación. Saludos.